Vamos a empezar esta pequeña presentación, ¿no es cierto? Antes que todo quiero presentarme. Mi nombre es Giorgio Castellaro, soy académico del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Mi área de trabajo tiene que ver con pequeños rumiantes y manejo de pastizales naturales, en las cuales realizamos varias actividades que tienen que ver con fundamentalmente manejo nutricional de ovinos y caprinos también en condiciones pastoriles. Quise ponerles esta página web porque hay bastantes materiales que nosotros hemos desarrollado, ¿no es cierto? Y están disponibles, ¿no es cierto?, para que ustedes los puedan bajar, ¿ya? La página es ficovinos.agronomia.chile.cl, es absolutamente gratuita y, como les digo, dentro de los materiales que hay disponibles, por ejemplo, hay algunos manuales de producción ovina, ¿ya? Por ejemplo, uno de genética, otro de nutrición y alimentación, otro de manejo sanitario, y también hay algunas guías, ¿no es cierto?, básicas, referidas, por ejemplo, a aspectos de determinación de condición corporal en ovinos, cronometría dentaria, evaluación de canales, ¿no es cierto?, ovinas, un poco pensando, ¿no es cierto?, en el producto, ¿no es cierto?, y también algo relacionado con cómo evaluar física y reproductivamente a carneros, ¿ya? Entonces, esa información ustedes la pueden obtener desde acá, como también otros aspectos, otros estudios, básicamente de pastizales. La charla que he querido preparar hoy día tiene que ver fundamentalmente con lo que es el manejo de los ovinos en condiciones nutricionales, manejo de los ovinos en condiciones pastoriles. Así que voy a colocar esa charla ahora y vamos a dar paso, ¿no es cierto?, a dicha capacitación. Denme un segundito, por favor. Ahí está. Bien, de nuevo les pregunto si se escucha bien. Bueno, cuando uno habla de manejo de los ovinos en condiciones pastoriles, tenemos que estar bien conscientes de que en la mayoría de los países que se dedican a la producción ovina, entre los cuales se encuentra Chile, por supuesto, el sistema predominante es el pastoril. Rara vez los vamos a encontrar en condiciones de estabulación, a pesar de que también eso puede ser una opción. La engorda intensiva de corderos, ¿no es cierto?, en condiciones de estabulación también puede ser una opción, y muchas veces pensando en mercados muy exigentes como el mercado norteamericano, por ejemplo, los ovinos pueden criarse en esas condiciones. Pero lo normal es que los encontremos, ¿no es cierto?, en condiciones de uso directo de los pastizales a través del pastoreo. Y cuando uno habla del objetivo productivo en estos sistemas de producción, nosotros podemos definir dicho propósito productivo en función de destetar una cantidad de kilos de producto, ya sea cordero fundamentalmente cuando hablamos de carne, ¿no?, o también lana, o ambos productos, ¿no es cierto?, por hembra expuesta macho, por unidad de superficie y por año. Ese es más o menos el propósito. Y como ustedes pueden ver ahí, el propósito es un propósito múltiple y que está compuesto de varias variables, ¿ya? Fíjense que estas variables son, por una parte, la cantidad de ovejas que nosotros podemos manejar por unidad de superficie. Otra variable tiene que ver con la cantidad de corderos, ¿ya?, que van a ser producidos por cada oveja, ¿no es cierto?, que se maneja en esa unidad de superficie, ya que tiene que ver con la fertilidad y con la prolificidad. Y también, obviamente, con aspectos sanitarios que definen
la cantidad de corderos que sobreviven hasta el momento del destete. Normalmente, pensando en el producto clásico, cordero pastoril, ¿no es cierto?, un cordero más o menos de unos 35 kilos a los 3 meses y medio, 4 meses de edad, ¿ya? Por lo tanto, este propósito productivo tiene varias aristas, ¿ya? Yo me voy a referir fundamentalmente a los aspectos que tienen que ver con la carga, ¿no es cierto?, que es posible manejar en un pastizal, y también con aspectos del manejo nutricional de la hembra ovina a lo largo de su ciclo. Esta imagen que ustedes ven ahí representa un poco los factores que están involucrados, ¿no?, en lo que define lo que se denomina tasa reproductiva, que es el porcentaje de destete, que nosotros lo vamos a medir a través de un número de corderos destetados por oveja que se encasta o por oveja que se expone a los carneros, ¿no? Y que se mide en porcentaje, ¿ya? Fíjense que esa tasa reproductiva, que es la última variable que se indica acá, ¿ya?, esta que está aquí, ¿ya?, depende, ¿no es cierto?, de la sobrevivencia de los corderos y también depende del porcentaje de parición, ¿ya? Y esta última, la parición, depende de la fertilidad y la prolificidad. Entonces, nosotros primeramente tenemos que entender qué entendemos por fertilidad, por prolificidad, por parición, por sobrevivencia, y evidentemente tenemos que saber que todos esos factores están involucrados, ¿no es cierto?, en definir la tasa reproductiva. La fertilidad en términos masales, ¿ya?, se mide a través del número de ovejas paridas, ¿ya?, que se obtienen en relación a las hembras que se exponen a los machos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos un rebaño de 100 hembras, ¿no es cierto?, que se encastan por un periodo aproximadamente de 8 semanas, ¿no es cierto?, a principios del verano, ¿no es cierto?, o a mediados del verano o en el otoño, dependiendo la zona, ¿no es cierto? Y si de esas 100 hembras paren 90, eso significa que la fertilidad de ese rebaño es 90%. Pero también, y eso va a estar muy dependiente de los factores raciales y también nutricionales, la prolificidad, que es el número de corderos nacidos por oveja que parieron, nos indica un valor que es superior a la unidad, ¿ya?, normalmente. Por ejemplo, una prolificidad de 120% o 1,2 indica fundamentalmente de que todas las ovejas que parieron, un 20% de ellas, ¿no es cierto?, parió corderos múltiples, ¿ya? Entonces siempre la prolificidad es mayor que 1 o mayor que 100, ¿ya? A diferencia de lo que pasa con la fertilidad, que siempre va de entre 0 y 100% o entre 0 y 1, ¿ya? Si ustedes multiplican la tasa de fertilidad por la tasa de prolificidad, obtienen el porcentaje de parición, que muchas veces lo definen también como fecundidad, que nos indica el número de corderos nacidos, ¿ya?, tanto vivos como muertos, ¿ya?, por ovejas encastadas. Y después, ¿no es cierto?, si uno considera la sobrevivencia de los corderos hasta el momento del destete, que normalmente es entre los 3 meses y medio a 4 meses, dependiendo también de aspectos raciales, ¿no es cierto?, y también de aspectos nutricionales, obtenemos la tasa reproductiva. Entonces, de esa forma, el productor ojalá debiese medir, ¿no es cierto?, todas las ovejas que paren, ¿ya?, debiese medir todos los corderos que nacen, ¿ya?, tanto vivos como muertos, ¿ya?, y ojalá, ¿no es cierto?, y que seguramente lo hace el productor, medir todos los corderos que destete y vende, ¿ya? ¿Por qué es importante ello? Porque en cada una de estas etapas, ¿ya?, la nutrición juega un rol fundamental, como también la sanidad. Yo me voy a referir fundamentalmente, ¿no es cierto?, a los aspectos relacionados con la parte nutricional, ¿ya? Ahora, si uno quiere cuantificar la productividad, uno puede utilizar una ecuación sencilla que está ahí resumida, donde fíjense que los kilogramos de cordero destetado tienen que ver con la carga ganadera, la cantidad de ovejas que podemos manejar por unidad de superficie anualmente, tiene que ver con la fertilidad, con la prolificidad y también con la sobrevivencia de los corderos, expresada esta última como el complemento de la mortalidad. Vamos a hablar en positivo, ¿no es cierto?
Y también, en definitiva, la primera parte de la ecuación que está aquí, ¿no es cierto? Se fijan ustedes todo esto que está acá, ¿ya? Si ustedes lo ponderan, obtenemos el número de corderos destetados y después ese número lo vamos a ponderar por el peso promedio de los corderos al destete y de esa forma podríamos obtener los kilos de carne por unidad de superficie, ¿ya? Que son producidos por una hembra al año, ¿ya? Pensando en un manejo tradicional de obtener un parto al año, ¿ya? Ese es más o menos el propósito, ¿ya? Cada uno de los factores que está ahí tiene su propia complejidad, ¿ya? Por ejemplo, la determinación de la correcta carga ganadera, ¿ya? Es la decisión más importante de todas que involucran aspectos relacionados con el manejo de pastoreo. Es decir, cuántas ovejas yo puedo manejar en función de lo que producen mis pastizales, ¿ya? Esa es la primera decisión importante, ¿ya? Y fíjense que no solamente es importante desde el punto de vista de la vegetación, sino que también del ganado, ¿no es cierto?, de la fauna silvestre, ¿ya? Y de los retornos económicos. Fíjense que en algunas zonas del país a veces no se le da importancia, ¿no es cierto?, a los aspectos relacionados con la fauna silvestre, pero por ejemplo en Magallanes, ¿no es cierto?, la interacción de las ovejas con los guanacos, por ejemplo, es algo que hay que sí o sí tomar en consideración, ¿ya? Cuando uno determina una carga ganadera, ¿no es cierto?, lo principal es evidentemente el ganado doméstico, pero también tenemos que estar muy conscientes que muchas veces ese ganado doméstico interactúa con fauna, ¿ya? Nosotros hemos realizado algunos trabajos, ¿no es verdad?, donde incluso el ganado doméstico lo vemos compitiendo muchas veces con ciertas especies de aves herbívoras, gansos silvestres, por ejemplo, ¿ya? Y ahí lo que uno estudia básicamente son interacciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el tipo de cadenas tróficas, ¿ya?, alimentación, ítems dietarios que están siendo compartidos por ambos herbívoros. Para ilustrar lo siguiente, aquí hay unas imágenes, ¿ya?, que dan cuenta de la importancia que tiene adecuar la carga ganadera al sistema para de esa forma obtener buenos resultados económicos. Fíjense, ahí tenemos unas fotos que nos definen cómo se ve el pastizal, un pastizal natural de la zona central, sometido a una carga de 1,5 ovejas por hectárea. Después, otro tratamiento que se evaluaron 2,5 ovejas por hectárea para llegar a cargas bastante altas, ¿no es cierto?, de 3,5 a 4 ovejas por hectárea. Indudablemente lo que pasa, ¿no es cierto?, es que si en la medida que la carga está sobredimensionada, vamos a tener un deterioro del pastizal, ¿ya?, como ustedes lo ven en las imágenes de más abajo, y también un deterioro en la condición de los animales, ¿ya? Entonces, esas fotos manifiestan la importancia de poder trabajar con una carga adecuada, ¿ya? Y si nosotros tenemos sobrecarga, fíjense, aparecen una serie de aspectos negativos, como por ejemplo ese que está indicado, ¿no es cierto?, la condición del pastizal se deteriora, ¿ya? Empiezan a aparecer plantas invasoras, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer plantas menos palatables, ¿ya? Y en definitiva, ¿no es cierto?, se degrada también la condición del suelo y también aumenta el riesgo de erosión. Gran parte de los problemas, ¿no es cierto?, de erosión que existen en los pastizales naturales del país son debidos precisamente al sobrepastoreo en que han sido sometidos. Ahora, ¿de qué depende una carga adecuada? Fundamentalmente depende, ¿ya?, de la producción promedio de pasto, ¿ya?, que es posible establecer en un determinado ambiente de pastizal, como ustedes ven ahí, ¿ya? Esto es una foto del secano interior de la zona central, nuestra estación experimental ubicada en Maipú, en una condición, ¿no es cierto?, pluviométrica normal, ¿ya?, de alrededor de 300 milímetros de precipitación al año. Este año estamos bastante preocupados porque ha llovido solamente 61 milímetros, ¿ya? Bueno, pero también depende, ¿no es cierto?, del porcentaje que son palatables, o sea, que son consumibles por el ganado, ¿ya?, que están presentes allí, ¿ya? Básicamente la gran mayoría de las
plantas, ¿no es cierto?, de las especies que están presentes en este tipo de pastizales son palatables, hablemos de un 95% por lo menos, un 5% de maleza solamente, pero también hay que estar muy conscientes de que todo el pasto que se produce no lo podemos consumir en su totalidad. Tenemos que dejar un remanente de aproximadamente un 50 o un 40% que va a servir de protección al suelo fundamentalmente, ¿ya? Eso se denomina factor de uso apropiado, ¿ya? Y obviamente, una vez que uno tiene cuantificados los primeros 3 factores, uno tiene que saber cuál es el requerimiento de pasto o de materia seca, ¿no es cierto?, de la unidad bovina, ¿ya? Y vamos a definir la unidad bovina como una oveja de tamaño medio, ¿ya?, de aproximadamente 60 kilos, que desteta un cordero, más o menos a los 4 meses de edad, ¿ya? Y fíjense que en términos generales, ¿ya?, esa unidad bovina que la podíamos ver ahí, ¿no es cierto?, una oveja de unos 60 kilos de raza Suffolk, que podría ser característico, ¿no es cierto?, de sistemas de producción de pequeños productores en la zona central del país, ¿ya? En términos generales, para darse la vuelta todo el año y, entre otras cosas, destetar a ese cordero a los 4 meses, requiere una cantidad de pasto equivalente a 1000 kilos de materia seca, o sea, 1 tonelada. De esa tonelada de pasto, la oveja se va a consumir más o menos 650 kilos, ¿ya? Y el resto, 350 kilos, tiene que quedar disponible en el suelo para la protección de este, ¿ya? Eso es más o menos en términos generales, digamos, una cifra que les puede servir a ustedes, ¿no es cierto?, para ajustar y hacer un cálculo aproximado, ¿no es cierto?, de cuántas ovejas, ¿no es cierto?, o unidades ovinas, ¿ya?, son posibles de manejar en un determinado ambiente de pastizal. Indudablemente después hay factores que tienen que ver con el manejo de la pradera y la nutrición, la carga animal, ya le indicamos, los sistemas de pastoreo, ¿ya? Adecuar los requerimientos del ovino al aporte de la pradera, suplementación estratégica, son algunos de los aspectos que vamos a tratar brevemente a lo largo de esta presentación. Por ejemplo, el hecho de ajustar requerimientos del rebaño con la curva de oferta de materia seca del pastizal. El pasto no se produce de manera pareja, la tasa de crecimiento es diferente a lo largo de las diferentes estaciones del año. Ustedes tienen ahí un gráfico que les define la disponibilidad de pasto por una parte, ¿no es cierto?, en términos relativos, ya está de 0 a 1, ¿no es cierto?, y también los requerimientos relativos del rebaño en términos de qué es lo que demanda el rebaño completo, ¿no es cierto?, a lo largo del año. Y fíjense que esa curva, ¿no es cierto?, está definida en función de las condiciones pluviométricas, ¿no es cierto?, de cómo se distribuye la precipitación a lo largo del año, y en general uno observa que los pastos, ¿no es cierto?, tienen sus máximas tasas de crecimiento en los meses de septiembre, octubre y noviembre, y después paulatinamente bajan esa tasa de crecimiento. Pues bien, uno manejando la época en que encasta las ovejas, uno puede tener una sincronía, ¿ya?, con esta curva, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros manejamos un rebaño donde lo encastamos tempranamente, ¿ya?, en diciembre, a mediados de diciembre, que es como lo tradicional que muchos pequeños agricultores hacen en los secanos costeros interiores de acá de la zona central, obtienen una curva de requerimientos como la que está indicada ahí, ¿ya? Y si ustedes se fijan ahí, hay un desfase, ¿no es cierto?, entre lo que aporta el pastizal y lo que demanda el rebaño. Si nosotros queremos manejarnos con esa curva, necesariamente este bache que está acá, debemos suplementarlo, ¿ya?, con forraje extra o suplemento extra. Ahora, si nosotros con una simple decisión de retardar la época de encaste, ¿ya?, por ejemplo, a un periodo de fines de enero, principios de febrero, obtenemos, ¿no es cierto?, una curva similar pero desfasada en el tiempo que calza mucho más, ¿ya?, con el aporte que hace el pastizal. Y de esa forma nos podríamos evitar, ¿ya?, el tener que suplementar sobre todo durante el último tercio de la gestación y poder prácticamente, ¿no es cierto?, manejar el rebaño en función de lo que aportan los pastizales.
Obviamente, para tomar una decisión al respecto tenemos que tomar consideraciones de tipo biológicas como estas, pero también de tipo económica, porque generalmente los corderos que nacen en mayo y se logran destetar en septiembre tienen mejores precios en general de los que nacen, ¿no es cierto?, a finales de julio, ¿ya?, y que se venden en octubre, ¿ya? Pero de todas formas, si que nosotros no utilizamos suplementación estratégica, muy probablemente, ¿no es cierto?, la fertilidad de los rebaños de un encaste temprano van a ser menores, ¿ya?, en relación a los encastes tardíos. Porque también hay que considerar que la mayoría de las razas ovinas, y específicamente las caras negras, son más estacionales desde el punto de vista de su actividad reproductiva, ¿ya? Entonces, esos son los factores que desde el punto de vista del manejo, en función de la época de encaste, por ejemplo, nosotros podríamos ya tener una mejor sincronía, ¿no es cierto?, entre lo que nos aportan los pastizales y lo que nos demandan los rebaños. En síntesis, el ciclo productivo ovino, ¿ya?, de una oveja que desteta una cantidad de corderos una vez al año. Fíjense que nosotros podemos partir con el encaste, ¿ya?, y eso tiene que ver muchas veces con un manejo nutricional que nosotros podemos establecer, que en términos generales se denomina flashing, que es un golpe de alimentación previo al inicio del encaste, unos 15 días previo al inicio del encaste, y durante los primeros 15 días post inicio de este encaste nosotros idealmente debiésemos aumentar el plano nutricional de las ovejas que están sometidas a los carneros, ¿no? Eso tiene un efecto bastante notable en la tasa ovulatoria y por ende en la mayor probabilidad de obtener partos dobles y por ende también, en definitiva, mayor probabilidad de obtener mayores números de corderos. Posterior al encaste, fíjense ustedes, viene el proceso de gestación, que en el caso particular de la oveja es del orden de 5 meses en la práctica. Y ahí hay que tener consideraciones de cómo varían los requerimientos, ¿ya?, en los primeros 3 meses de la gestación versus los últimos 2 meses de la gestación, ¿ya? O sea, gestación temprana a media, los primeros 3 meses, ¿ya?, y los últimos 60 días o 50 días, ¿no es cierto?, donde nos referimos fundamentalmente al último tercio de la gestación. Posterior a ese periodo viene, viene la lactancia y ahí también podemos hacer la diferenciación en lo que es la lactancia temprana, las primeras 8 semanas fundamentalmente, versus la lactancia tardía, que son las semanas siguientes. En general, la lactancia no debiese ser mayor a 4 meses, ¿ya? La oveja debería estar lactando como máximo 4 meses. ¿Por qué eso? Porque al final de estos 4 meses, la producción de leche ya baja notoriamente y básicamente ya el cordero, a los 3 meses y medio ya es absolutamente herbívoro, ¿ya?, y la leche prácticamente es un suplemento, ¿ya? Entonces no aporta mucho, ¿ya? A pesar de que en algunos casos prolongar la lactancia hasta 4 meses y medio puede ser beneficioso si es que nuestro propósito es obtener altos pesos al destete, pero también vamos a tener que estar considerando que después de la lactancia, ¿ya?, cuando ya iniciamos el periodo de recuperación de la oveja, ¿ya?, ese periodo de recuperación va a ser más corto. Entonces va a depender mucho este aspecto relacionado con en qué condición queda la oveja, en qué condición nutritiva queda la oveja posterior a la lactancia, ¿ya? Entonces, tomando en consideración esos aspectos, tenemos que definir periodos del ciclo ovino en los cuales hay mayor riesgo o menor riesgo de enfrentar restricciones nutricionales, que es lo que está indicado ahí en ese cuadro, donde con rojo está indicado el periodo más delicado del ciclo ovino, que corresponde al último mes de la preñez, ¿ya?, los últimos 30, 40 días de la preñez, ¿no es cierto?, y el inicio del periodo de vida del cordero. Eso es el periodo más crítico y por lo tanto en ese momento nosotros debiésemos tener especial cuidado con nuestras ovejas, ¿ya? Hay otros periodos que son bastante importantes, ¿no es cierto?, como el que está ahí señalado en naranjo, que es el periodo inicial del encaste, ¿ya?,
que pueden haber pérdidas embrionarias si tenemos problemas de una subnutrición excesiva o también problemas de sobreengrasamiento de las ovejas, ¿ya? Debido a una condición corporal elevada. Y también, como ustedes ven ahí, el periodo en negro que está indicado ahí es el periodo de adaptación básicamente del cordero a la vida herbívora, ¿ya? En la cual este cordero se va a hacer cada vez menos dependiente de la leche materna, ¿ya? Posterior al destete, fíjense, que puede ser muy temprano, pero como mínimo a los 60 días, destetar un cordero de menos de 60 días puede ser muy, muy riesgoso, ¿ya? Mínimo tiene que tener 60 días, ojalá un peso de alrededor de 18 kilos, por lo menos, ¿ya? Pero en términos naturales, ¿ya? Esta situación puede ser a los 120 días, ¿ya? Que corresponden más o menos a los 4 meses que yo les mencionaba. Después de ese periodo viene un periodo de recuperación de la oveja que no es tan crítico como los anteriores, pero sí es importante tenerlo en consideración. Bueno, entrando en los requerimientos, ¿ya? De forraje y calidad de este forraje, uno de los primeros aspectos que nosotros tenemos que fijarnos es en cuánto come, ¿ya? Un ovino. Y ahí en esa tabla, ¿no es cierto?, están indicados que dependiendo de la categoría y el peso de animal, nosotros podemos expresar el consumo en términos de porcentaje del peso de este animal. Por ejemplo, si un cordero pesa 30 kilos, ¿ya? Por unidad de peso consume más o menos el 4%. Significa más o menos que diariamente en forraje ese cordero va a consumir alrededor de 1,2 kg. Una oveja de unos 60 kilos, cuando está en mantención, cuando no tiene altos requerimientos, consume alrededor de un 2% de su peso. O sea, estamos pensando en un consumo equivalente al del cordero de 30 kilos en activa fase de crecimiento. Se fijan, una oveja de 60 kilos, 2% de 60 es 1,2 kg, ¿ya? Y los mayores consumos, fíjense ustedes, se obtienen durante el periodo de lactancia y especialmente cuando las hembras amamantan 2 corderos, ¿ya? El consumo puede ser ahí casi de un 5%. O sea, una misma hembra de 60 kilos, ¿ya? Puede estar consumiendo aproximadamente, ¿no es cierto?, un 5% de su peso, ¿ya? Estamos hablando de 3 kilos de materia seca al día, ¿ya? Ese es el consumo máximo de forraje que puede consumir un ovino de acuerdo, ¿no es cierto?, a su estado o en su etapa fisiológica, como también de su peso. Pero fíjense que ese consumo máximo se puede alterar, normalmente va a ser inferior, y fundamentalmente las variables que definen y que afectan a ese consumo máximo tienen que ver, por una parte, por la disponibilidad de pasto, ¿ya? Y por otra parte, por la calidad del mismo, ¿ya? Si la disponibilidad es baja, ¿ya?, el consumo se afecta, se deprime. Si la calidad es muy baja, también se deprime. Desafortunadamente, en este aspecto, estos dos factores actúan simultáneamente, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, nosotros hacemos parir a las ovejas al inicio de la temporada, ¿no es cierto?, de crecimiento del pasto, donde tenemos pastitos de muy buena calidad, pero, como ustedes ven en la imagen, en muy poca cantidad, se afecta el consumo. Y contrariamente, ¿ya?, en algunas etapas de la vida del ovino se enfrenta a situaciones como esta, donde la calidad es muy mala, pero la cantidad no limita. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que considerar esos cambios en el pastizal para de esa manera adecuar, ¿ya?, el manejo del rebaño a dichas fluctuaciones. ¿Cómo medimos la calidad? La calidad se mide a través de un concepto que se denomina digestibilidad, ¿ya? Hay otras formas, ¿no es cierto?, más precisas de realizarlo, pero en general, ¿no es cierto?, nosotros vamos a hablar de digestibilidad como una relación entre la cantidad de materia seca, ¿ya?, que el animal ingiere en relación a la cantidad de materia seca que el animal elimina por las heces, ¿ya? La diferencia es lo que queda adentro del organismo, llamémoslo así, y esa cantidad expresada en relación a la cantidad ingerida nos indica la digestibilidad. Por ejemplo, si un animal consume 1 kilo, como está indicado ahí, y defeca 450 gramos de heces, ¿ya?, la digestibilidad de ese pasto equivale a 55%, ¿ya?, que sería una digestibilidad mediana mala.
Una buena digestibilidad en un pasto es de 75%, 80%. ¿Ya? Una mala calidad ya es inferior a 50%. ¿Ya? Entonces, en función de la digestibilidad y en función de la disponibilidad, nosotros podemos estimar, por ejemplo, acá en esta tabla, para una oveja seca, sin preñez, ¿no es cierto?, y obviamente sin lactancia, cuánto sería el consumo, ¿ya? Tomando en cuenta tanto la calidad de la materia seca, medida a través de la digestibilidad, y también tomando en cuenta la disponibilidad de forraje, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes miden o estiman que en el pastizal hay 1000 kilos de materia seca y tiene una calidad que se mide a través de la digestibilidad de 60%, las ovejas que pastorean en esas condiciones deberían consumir alrededor de 1,35 kilos de materia seca al día, ¿ya? Indudablemente, en la medida que la digestibilidad es más alta o la disponibilidad es más alta, ¿no es cierto?, el consumo se acerca más a estas cifras que están acá, ¿ya? Esa es más o menos la situación. Y ahora, en cada una de las etapas, ¿ya?, que veíamos anteriormente, por las cuales pasa la hembra ovina a lo largo de su ciclo, requiere diferentes cantidades de materia seca y requiere diferentes calidades de materia seca. Y eso es lo que les quiero mostrar rápidamente. Por ejemplo, cuando las ovejas están en mantención, no tienen procesos como la lactancia, como el crecimiento fetal acelerado, sino que están en una condición de mantenerse solamente, ¿no es cierto? En general, van a requerir alrededor de 1,2 kg de pasto diariamente para una oveja de 60 kilos, con una calidad que está definida a través de un 55% ya de digestibilidad y una proteína de 7 a 8%. ¿Ya? Pero la disponibilidad tiene que ser sobre los 700 kilos de materia seca disponible por hectárea. ¿Ya? Con esas condiciones, ¿no es cierto?, la oveja es capaz de mantenerse solamente. ¿Ya? Ahora, si no tenemos estas condiciones en el pastizal, podríamos suplementar, y aquí esto es un aspecto muy importante, sobre todo en estas épocas, ¿no es cierto?, de que para mantener animales solamente no necesitamos forrajes de alta calidad. ¿Ya? Forrajes como los que están ahí indicados, que pueden considerarse, ¿no es cierto?, toscos, ya como henos de avena, por ejemplo, podrían ser suficientes para satisfacer los requerimientos de la mantención. Ahora, la cosa cambia, ¿no es cierto?, cuando entramos a la gestación, y aquí fundamentalmente hacemos la diferencia entre la gestación temprana, media o tardía, ¿ya? Y fíjense que en general, ¿no es cierto?, durante los primeros 2/3 de la gestación no hay altos requerimientos, ¿ya? Sí hay que estar consciente de que en ese periodo, ¿no es cierto?, los primeros 30 días de la gestación hay implantación embrionaria, por lo tanto, digamos, se tiene que manejar más bien el exceso de alimentación más que la falta, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, el propósito que tenemos que tener acá durante los primeros 2/3 de la gestación es mantener o aumentar ligeramente la condición corporal, ¿ya? Si las ovejas llegaron en buena condición corporal al encaste, la idea durante estos primeros 2/3 de la gestación es mantener esa condición, ¿ya? Ahora, en el segundo tercio, entre los 30 y 90 días, ¿ya?, aquí lo que pasa fundamentalmente con la oveja es un crecimiento acelerado de los tejidos placentarios, ¿ya? Y indudablemente todavía el feto crece muy lentamente, ¿ya? Entonces cualquier subnutrición en este periodo va a afectar fundamentalmente el desarrollo de la placenta, que en consecuencia después puede tener ser negativo, ¿no es cierto?, para el desarrollo del feto en el último tercio, ¿ya? Pero aquí, fíjense, si nosotros tenemos buena condición corporal ya de la oveja, nosotros podemos darnos el lujo, entre comillas, de perder hasta un 7% del peso vivo inicial con cual la oveja partió su periodo de preñez, ¿ya? Entonces podríamos restringir a las ovejas en cierta manera, ¿no es cierto?, siempre y cuando la condición corporal de las ovejas haya sido buena y el peso vivo no descienda más allá de ese 7%, ¿ya? Entonces, eso nos podría, por ejemplo, permitir rezagar un sector del pastizal para el último tercio, ¿ya? O colocar a las ovejas en condiciones de forrajes de regular a mala calidad, como podrían ser rastrojos de cereales, ¿no es cierto?, los cuales los podríamos apoyar con bloques de urea sal melasa, por ejemplo,
que nos permiten mantener peso o lograr una leve pérdida de peso durante este periodo inicial, ¿no es cierto?, de la gestación, ¿ya? Ahí ustedes tienen la forma de cómo se utilizan los bloques y más o menos la dosificación, ¿ya? Son bloques de más o menos unos 10 kilos de peso, en los cuales nos puede, en función de esta dosificación, nosotros podríamos calcular cuánta cantidad de bloques se necesitarían, ¿no es cierto?, para un rebaño de definidas condiciones. La situación cambia bruscamente en el último periodo de la gestación, los últimos 50 días. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? El desarrollo del feto y los anexos empieza a apretar el rumen, ¿ya? Y eso evidentemente causa una restricción en la capacidad de ingestión. Y por lo tanto, indudablemente, vamos a tener que preocuparnos de ese aspecto, ¿ya? Ahí ustedes tienen más o menos una gráfica que les representa a ustedes para una oveja cuánto sería, ¿no es cierto?, en función de los días de la gestación, cuánto sería el peso del útero grávido, ¿ya?, en una oveja que gesta un solo cordero y una oveja que gesta 2 corderos, ¿ya? Y también en el gráfico que está más hacia la izquierda, ustedes ven ahí el desarrollo de la placenta, el desarrollo del feto y también el desarrollo de la glándula mamaria. Eso es súper importante de tomar en consideración porque los requerimientos aumentan prácticamente de forma exponencial en los últimos 50 días de la gestación, ¿ya? Y evidentemente, ¿no es cierto?, si nosotros no nutrimos adecuadamente a las ovejas durante este periodo, se pueden producir problemas como los denominados toxemia de preñez. No sé si lo han escuchado alguna vez lo que significa. Por ahí hay algunos videos, ustedes colocan toxemia de preñez en ovejas y les van a salir videos, ¿no es cierto?, que les indican la sintomatología, ¿no es cierto?, temblores, digamos, y rechinar de dientes, etcétera, y en definitiva las ovejas mueren, ¿ya? Bueno, ¿cómo enfrentar el último tercio de la gestación? Idealmente, ¿no es cierto?, con un pastizal como ustedes ven ahí, ¿ya?, donde tenemos que asegurar un consumo de prácticamente 2 kilos de materia seca por día, y eso se logra con disponibilidades sobre los 1.500 kilos de materia seca por hectárea, calidades del orden de 70% en términos de digestibilidad y proteína, fíjense, no tanto, 7 a 9%. O sea, si ustedes me dicen heno de avena para suplementar o heno de alfalfa, yo me iría por el más barato, que obviamente es el heno de avena, ¿no es cierto?, porque la alfalfa tiene 18% de proteína. Entonces, yo para este propósito productivo, digamos, estoy botando proteína al suplementar con alfalfa, ¿ya? Si no dispongo de este tipo de pastizal, lo que debiéramos hacer es suplementar. Y una posibilidad, como les digo, es suplementar con henos de regular calidad o también con granos. Fíjense que en Australia, que es un país netamente productor de ovinos, ¿no es cierto?, los granos de avena y los granos de lupino son los que se utilizan, ¿ya?, en la suplementación de las ovejas, ¿ya? Y también los henos de avena. La alfalfa ni siquiera la nombran, ¿ya? La alfalfa se utiliza fundamentalmente en engordas intensivas de cordero, donde ahí los porcentajes de proteína, ¿no es cierto?, tienen que ser del orden del 15% hacia arriba para obtener buenos resultados de ganancia. Podemos dar los granos directamente al suelo, ¿no es cierto?, o en canoas como las que están ahí, y ahí ustedes tienen algunas, ¿no es cierto?, sugerencias en cuanto a cantidades, ¿no es cierto?, en este caso grano de avena por cabeza, ¿no es cierto?, a la semana, ¿no es cierto?, dependiendo del periodo en que estemos durante el último tercio de gestación, ¿no es cierto?, e incluso durante la primera inicio de la lactancia, ¿ya? La alternativa a los granos, ¿no es cierto?, es el heno, como les digo, henos de regular calidad, donde deberíamos dar más o menos 1,2 kg, ¿no es cierto?, por oveja al día. Ahí también tienen alguna indicación en cuanto a cantidad de heno de avena, ¿ya?, en ovejas en diferentes periodos. La aparición. Importante, ¿no es cierto?, que la oveja llegue con buena condición corporal al momento de la aparición. Una oveja en buen estado de gordura, ¿no es cierto?, va a parir adecuadamente, va a hacer un trabajo de parto adecuado y va a tener suficientes reservas corporales para ser drenadas, ¿no es cierto?, durante el periodo de la lactancia que viene, ¿ya? Por lo tanto, eso es muy importante, ¿ya? Bueno, una oveja en lactancia manifiesta los mayores requerimientos, ¿ya?
Y generalmente, ¿no es cierto?, estos requerimientos son tan altos, ¿ya?, que no superan la capacidad de ingestión en realidad de la oveja. La capacidad de ingestión se modifica durante la lactancia, como lo veíamos en las primeras imágenes, pero la velocidad con que se modifica la capacidad de ingestión es más lenta a la velocidad con que se modifican los requerimientos. Y por lo tanto la oveja siempre va a estar en un balance energético, en un balance nutricional en términos generales negativo durante las primeras 8 semanas de lactancia, y es normal que pierda peso. Eso pasa en todos los mamíferos en general, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya?, las primeras 4 o 6 semanas son las más importantes, ¿ya? Para que se den una idea de cuánta leche produce una oveja, fíjense, ahí hay una oveja de parto único, ¿no es cierto?, dependiendo también de los tipos raciales, hay ovejas que son más lecheras que otras, ¿no es cierto?, y una de parto doble, ¿ya? En general, las ovejas no duplican su producción de leche por el hecho de tener 2 crías. Y eso indudablemente afecta el crecimiento de las crías. Las crías melliceras tienen menos cantidad de leche disponible para cada una de ellas, ¿no es cierto?, en comparación a una cría que se cría única, ¿no? Y ahí, obviamente, ¿no es cierto?, el pastizal tiene que tener muy buena calidad y muy buena disponibilidad, ¿ya? En general, ustedes ven ahí algunas imágenes, esto es de la zona de nuestra estación experimental, esto es en agosto de hace 2 años, no el agosto de ahora, porque ahora, digamos, no hay nada de pasto, ¿ya? Esto es una oveja merino, ¿no es cierto?, con su cordero único en un pastizal, digamos, donde tiene muy buena disponibilidad, muy buena calidad, y bajo esas condiciones, ¿ya?, deberíamos tener por lo menos un consumo de entre 2,4 a 2,8 kilos, dependiendo si es única o mellicera, ¿ya?, lo cual se logra con disponibilidades altas, sobre los 1.500 kilos de materia seca por hectárea, ¿ya?, idealmente 2.000, con digestibilidades superiores al 70% y con proteína cruda. Aquí es importante, ¿no es cierto?, la proteína para la síntesis de leche, ¿no es cierto?, del orden de entre el 11 al 14%, ¿ya? Pero aún así, ¿ya?, los henos de alfalfa tienen mayor concentración proteica, ¿no es cierto?, que es lo que requiere, digamos, el animal, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, en el postdestete nosotros tenemos que asegurar la recuperación de la oveja, ¿ya?, para que nuevamente pueda lograr una adecuada condición corporal al momento de ser encastada nuevamente y tener una buena performance reproductiva, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros recuperamos la oveja postdestete en forma adecuada, nosotros vamos a tener una buena performance reproductiva, que en el fondo lo quise colocar con esta gráfica, ¿no es cierto?, donde ahí tenemos, ¿no es cierto?, el número de corderos nacidos por cada 100 ovejas, ¿ya?, en función de la condición corporal de las ovejas al momento del encaste. Y en términos generales podemos decir que por cada punto de condición corporal, ¿ya?, que se incrementa, se producen 20 corderos adicionales. Entonces, por eso es muy importante, ¿no es cierto?, que las ovejas lleguen a adecuada condición corporal. Ahora, nosotros podemos incentivar, llamémoslo así, o promover, ¿no es cierto?, la ovulación múltiple a través de un manejo que se denomina flashing, ¿ya?, que significa aumentar el plano nutritivo 2 semanas previo al encaste o 2 semanas posterior al encaste, o ambas, ¿no es cierto?, y de esa forma, ¿no es cierto?, aumentar la probabilidad de obtener partos melliceros, ¿ya? Este golpe nutritivo lo podemos dar con diferentes opciones, como las que salen ahí, ¿ya? Aquí sí podría ser la alfalfa, digamos, una buena opción, una pastura de alfalfa, ¿no es cierto?, o algunos cultivos que estén verdes y que tengan buena calidad de energía y de proteína al momento de que las ovejas puedan pastorearlos, como ustedes pueden ver ahí, ¿ya? No se requiere un periodo largo, 15, 20 días previo al encaste o post-encaste, ¿ya? Eso da buenos resultados, como ustedes pueden ver ahí en los gráficos, ¿no es cierto?, diferentes opciones, Falaris más grano lupino, alfalfa, ¿no es cierto?, chicoria, y fíjense la cantidad, ¿no es cierto?, de óvulos liberados, ¿ya? 1,4 óvulos por oveja. Eso significa, ¿no es cierto?, mayor probabilidad de que estas ovejas gesten mellizos posteriormente, ¿ya? Nosotros podemos manejar, ¿no es cierto?, estas pasturas, ¿no es cierto?, que son caras con cercos eléctricos, como ustedes pueden ver ahí, ¿ya?
es una realidad importante que se puede hacer, ¿no es cierto?, con estos cercos eléctricos, ¿ya? Ahí tienen otras imágenes de lo mismo, generalmente son 3 hebras o a veces, ¿no es cierto?, con mallas como Urso electrificadas, estos son mucho más baratos. O podemos también utilizar grano de lupino, ¿ya? Fíjense, ahí hay alguna recetita, ¿no es cierto?, entre 220 a 550 gramos por oveja, ¿ya?, de grano lupino por un periodo cortito de tiempo, 20 días, ¿ya? Y finalmente, quiero referirme a lo que es el monitoreo del estado nutricional del rebaño, lo que es la condición corporal, que es muy importante de medir, así es las zonas donde se mide, ¿ya? Aquí está la interpretación, ¿no es cierto?, de los puntajes de condición corporal, que van desde 1, que es una oveja muy flaca, ¿no es cierto?, hasta 5, que es una oveja obesa, ¿ya?, que indudablemente ambos puntajes son negativos, ¿ya? No deberíamos tener ovejas ni muy excesivamente delgadas ni excesivamente gordas, sino que en general, ¿no es cierto?, tener puntajes mínimos de 2, ¿ya?, 2,5 ojalá, y máximos de 4,5, ¿ya? Ahí ustedes tienen una imagen, ¿no es cierto?, de lo que es la condición corporal, ¿no es cierto?, en términos visuales, ¿ya? Y obviamente en cada momento del ciclo productivo ovino deberíamos tener condiciones corporales óptimas que están indicadas ahí, ¿ya? En general, por ejemplo, a lo largo del año, para una oveja normal tenemos esa condición, esas son las variaciones de peso, ¿ya? Esa es una oveja de parto simple, ¿no es cierto?, y esa es una de parto doble, ¿ya? Y fíjense, ahí están indicados, ¿no es cierto?, los principales momentos cruciales del ciclo, y ahí están indicadas más o menos las condiciones corporales, ¿no es cierto?, que deberíamos lograr en cada uno de estos momentos, ¿ya? En el encaste por lo menos 3,25, ojalá en el parto una condición de 3,5 a 4, ¿no es cierto? Y en el destete, ya, es la mínima condición. Ahí podríamos aceptar una bajada de condición hasta los 2,5, pero después deberíamos, ¿no es cierto?, preocuparnos de recuperar a la oveja para que luego de el periodo de recuperación logre una condición corporal de 3, ¿ya? Eso sería. No sé si tenemos tiempo para ver un pequeño video de condición, si ustedes quieren, lo podemos ver, lo tengo acá, es un video cortito, ya, que espero que funcione, en los cuales vamos a ver este manejo. Vamos a terminar aquí. La medición de la condición corporal en un ovino es un método subjetivo, simple y práctico que estima la cantidad de energía que tiene almacenada como músculo y grasa. De esta forma se evalúa el estado nutricional. Deben un minutito, por favor. Ahí está. La medición de la condición corporal en un ovino. ¿Escucha? La medición de la condición corporal en un ovino es un método subjetivo, simple y práctico que estima la cantidad de energía que tiene almacenada como músculo y grasa. De esta forma se evalúa el estado nutricional independientemente de su tamaño corporal. Se debe tener en cuenta que es un estado dinámico, variable en el tiempo con las condiciones ambientales, por ejemplo, manejo, nutrición y sanidad. La clasificación de los animales por condición corporal asigna un puntaje numérico para clasificarlos, desde animales muy flacos, que se le asigna un valor de 1, hasta animales obesos con un valor de 5. La técnica se basa en la palpación de zonas del lomo, apófisis espinosas y transversas de las vértebras lumbares. El primer paso en la determinación de la condición corporal es sentir la suavidad del espinazo formada por los procesos verticales de las vértebras, conocidos con el nombre de apófisis espinosa. Según la intensidad de palpación de las apófisis espinosas, determinamos el grado o puntaje de la condición corporal del animal. Grado 5 no se pueden palpar.
Grado 4, hay que presionar fuertemente para detectarlas. Grado 3, se detectan y palpamos menos de medio centímetro. Grado 2, palpamos hasta 2 centímetros. Grado 1, palpamos más de 2 centímetros. El segundo paso es determinar la gordura de la parte inferior del lomo, palpando las apófisis transversas. Esto nos permite dar los medios y cuartos de punto. Normalmente en un rebaño, entre la oveja más gorda y la más flaca, las variaciones de estado corporal no son mayores a 1,5 puntos. Asimismo, la respuesta al flagging es mayor en las ovejas con estados 2,5 a 2,75. Por esto es necesario poder determinar bien los estados intermedios entre las condiciones corporales de 2 y 3, utilizando los cuartos de punto. En animales muy flacos, menores a 2, poco importa saber su condición exacta, ya que no están aptos para la reproducción. En animales en buen estado, mayores a 3, no existen problemas reproductivos por su estado corporal. Por tal motivo, saber si un animal es 3,25 o 3,75 no se justifica. Cuando un animal tiene un estado superior o igual a 4, comienzan a presentarse problemas reproductivos por obesidad. Estos animales son fáciles de separar, pues apenas palpamos haciendo presión sus apófisis espinosas. Es recomendable hacer lotes un mes antes del servicio. Los animales 2,25 o menos no se deberían aparear por presentar muy baja fertilidad. Se deben tratar de mejorar su condición lo más rápido posible. Animales de condición 2,50 a 2,75, realizar flagging. Ovejas con condición 3 a 3,50, mantener su estado durante el servicio. Animales 3,75, prestar atención para que no sigan engordando. Condiciones corporales de 4 o más, propiciar una pérdida de condición corporal previa al apareamiento. Aquí se observa claramente las diferencias en el grado de gordura entre un animal 2,75 y 3. El peso no es un buen indicador de reservas energéticas, pues animales de igual peso pueden tener diferentes condiciones. Aquí tenemos dos animales de igual peso vivo, uno con una condición corporal de 2,50 y el otro con una condición de 3,25. Eso sería. Si tienen alguna duda, consulta. Quería preguntar cuánto tiempo se demora más o menos en verse el deterioro o la erosión en el suelo cuando se sobrepasa la capacidad talanquera o carga animal del... Bueno, eso depende del tipo de pastizal, pero por ejemplo en un pastizal anual eso lo puedes ver en una temporada. ¿Ya? Quiere decir, la erosión quiere decir que a la siguiente producción... A la siguiente producción se puede ver perfectamente, digamos. Hay indicadores, digamos, que son signos de erosión, por ejemplo, como son los pavimentos de erosión, ciertos surcos que se producen, digamos, en las laderas, ¿ya? También erosión de manto, ¿no es cierto?, que es pérdida de la capa superficial del suelo, ya que eso tú lo vas monitoreando, digamos, todos los años. Eso lo puedes perfectamente, digamos, monitorear anualmente. Entonces, esos indicadores te van a decir, digamos, si tenemos problemas de erosión o no, digamos. ¿Se aplica solo a pradera natural o también a pradera artificial? Fundamentalmente en pastizales naturales, ¿ya? Porque la idea, ¿no es cierto?, de una pastura artificial, o pastura más bien dicho, ¿no es cierto?, es que tenga una cobertura completa y que evidentemente proteja de la erosión. El problema son las pastizales naturales, los que están sometidos sobre todo a sobrecargas, ¿no es cierto?, y de esa forma, digamos, en base a estos indicadores, cantidad de mantillo, porcentaje de suelo desnudo, ¿ya? Pavimento de erosión, presencia de piedra en superficie, tú puedes calcular ciertos indicadores, ¿ya?, que te van a señalar si estamos en un proceso de pérdida de suelo importante, un proceso erosivo. Eso se puede medir, hay técnicas para eso y
generalmente nosotros, digamos, en forma experimental lo realizamos y también en forma práctica. Por ejemplo, en Vegas, ¿ya? Un porcentaje de suelo desnudo de menos de 10% o más, ¿ya? Es indicador de deterioro. En una vega, por ejemplo, de Cajón del Maipo, en esas típicas vegas, ¿no es cierto? Si tú mides la cobertura vegetal y si obtienes, digamos, un porcentaje de suelo desnudo, ¿ya? De más de un 10%, quiere decir que una vega que está ya en un proceso erosivo importante, por ejemplo. El tema de, yo sé que estábamos abordando el tema del pastoreo, pero hay experiencia acá en Chile sobre tablado, entabulado, empecebrado. Sí. Los rendimientos son mejores, mayores, iguales. En general los requerimientos nutricionales en pastoreo son más altos.